En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poderlo acusar. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. Buenos días, hermanos. ¿De qué nos hablaba la lectura el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Yo tengo Alzheimer, ayúdenme. Se me olvida todo, de verdad. Solo el examen me falta, porque los síntomas ya los tengo. Del hijo pródigo, exactamente. Nos hablaba de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál era el mensaje principal de la parábola del hijo pródigo? La gran misericordia del Padre para con aquel hijo que se va del hogar y regresa. Ese era el centro, ¿de acuerdo? El centro no era la vida escandalosa que aquel muchacho había llevado. El centro del Evangelio era el abrazo misericordioso del Padre con el cual recibía a aquel hijo que se había ido de la casa y ahora regresa nuevamente. ¿Qué es la Cuaresma? ¿Qué es la Cuaresma? Tiempo de conversión. Tiempo de conversión. La conversión es volver a una nueva vida, renacer a una nueva vida. Si yo llevaba una vida antigua de pecado, llevar una vida nueva. ¿Cuál es el miedo más grande a la hora de iniciar un proceso de conversión? ¿Cuál es el problema más grande? El miedo. El miedo. Por ejemplo, hay muchas personas que para cometer sinvergüenzadas no les da miedo, ni tampoco les da vergüenza. Y pueden decir vulgaridades, ociosidades y hacer obscenidades enfrente de toda la gente. ¿Y les da vergüenza? Nada. Cuando vienen a confesarse, vienen con calambres, se les agarra tartamudencia, empiezan a sudar helado, se les sube la presión, se les baja el azúcar. Les da miedo confesarse. ¿Y qué es la confesión? Reconocer que cometí un error. ¿Por qué cometer barbaridades? ¿Por qué pecar no nos da vergüenza? ¿Y por qué confesar nuestros pecados sí nos da vergüenza? ¿No creen que debería ser al contrario? Ser sinvergüenza nos debería dar vergüenza, valga la redundancia, ¿verdad? Pero no reconocer que hemos pecado y cambiar de vida. Una persona que nunca ha venido a la iglesia, le da gran vergüenza venir a la iglesia, gran pena. Ay, todos me miran, Padre, que yo siento, me da una gran vergüenza, Padre, que yo miro a un lado y me están mirando. Siente esa persona que él es el centro del universo cuando entra a la iglesia y que todo el mundo lo está viendo a él y ni cuenta te dan. La gente ni se fija, tal vez se fijará el que se llegó a sentar a la par tuyo. Ay, aquí está fulano, nada más. Pero de ahí todos los demás están centrados en la misa, viendo a Jesús sacramentado, o viendo una imagen de la Virgen, o meditando la palabra de Dios, o haciendo su oración, pero nadie lo está viendo. Pero en la calle
que está pasando medio mundo y lo está oyendo las barbaridades que dice, lo están viendo lo que está haciendo, ahí no le da vergüenza. Qué irónica es la vida, ¿verdad? Que el pecado no nos dé vergüenza y que tratar de salir del pecado sí nos dé vergüenza. Si el domingo pasado se nos hablaba de una historia, porque parábola significa una historia que como pudo haber sido real, no pudo haber sido real, Jesús se servía de las parábolas para dar una enseñanza a alguien, para explicar algo. En el caso de hoy, esa parábola se lleva a la vida real. ¿Con quién? Con esta mujer. Con esta mujer que ha sido encontrada en fragante adulterio. La llevan ante Jesús y le dicen: Señor, según la ley de Moisés, esta mujer debe ser asesinada a pedradas porque ha sido encontrada en fragante adulterio. Cuando Jesús le tocan la palabra Moisés, ¿se acuerda? La ley de Moisés, que estaba escrita en tablas de piedra, que había sido esculpida, los 10 mandamientos en tablas de piedra. ¿Qué hace Jesús? Se pone a escribir en el suelo, en la tierra, con el dedo. La ley de Moisés fue escrita con el dedo de Dios, en aquellas piedras. Hoy Jesús está escribiendo la ley de Dios en la tierra. ¿La piedra puede engendrar vida? No. No solo una vez vamos a escuchar en el Antiguo Testamento cuando Dios se refiere a su pueblo como el pueblo duro de cerviz. Duro de cerviz significa duros de cabeza, duros como una piedra, a los cuales no les entra nada. La tierra es fértil, es fecunda. La tierra es donde se siembra la semilla y se espera que dé fruto. Moisés sembró la ley en una piedra. Hoy Jesús quiere sembrar la ley en una tierra esperando que esa tierra, esa semilla que se va a sembrar en la tierra, esa nueva ley, la ley del amor, un día dé fruto abundante. Y escribe. Y aquellos cuando lo ven escribiendo, pues sí, dinos, ¿qué hacemos con esta mujer? Jesús se incorpora y le dice: el que se halle libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nos dice la palabra de Dios que uno a uno comenzaron a retirarse de la presencia del Señor, comenzando por los más viejos. Mamá Carmen tenía una frase: larga vida, larga cuenta, corta vida, corta cuenta. Cuando moría alguien, un niño, un jovencito, ¿verdad? Una niña decía: ay, bienaventurado, decía mamá Carmen. Bienaventurado ese niño porque no tiene ningún impedimento para presentarse delante del Señor. Nosotros ya no. Entre más vivimos, más larga es la cuenta que vamos a tener que dar. Pues hoy dice la palabra de Dios que comenzaron a irse primero los más viejos hasta terminar con los más jóvenes. ¿Cuántas veces nosotros vemos el pecado del hermano y no reparamos en el pecado nuestro? A veces creemos que aquel hermano es digno de condenación y es digno de muerte, cuando quizás nosotros podríamos ser iguales de dignos o más todavía de un castigo igual o peor. ¿Por qué? Solamente porque no se nos ha descubierto nuestra sinvergüenzada. Claro, el árbol caído, todos hacen leña, ¿verdad? Del árbol caído todos hacen leña. Sí, pero quizás hoy sea esta persona la que está caída, quizás mañana seamos tú y yo los que podamos estar caídos. Por eso el llamado de la palabra de Dios hoy es a la misericordia. Si nosotros queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, también nosotros tenemos que tener misericordia con el hermano. Y antes de ver el pecado de nuestro hermano, veamos nuestro pecado. Porque así como esa persona hoy necesita misericordia, yo el día de mañana también puedo necesitar misericordia. Jesús defendió a esa mujer porque era inocente, no, la defendió por misericordia. No le dijo a esa mujer: mira, es mentira lo que están diciendo, no, sí era cierto.
Y Jesús le dice, vete y no peques más. Y eso es lo que el Señor hoy nos sigue diciendo en cada tiempo, especialmente en el tiempo de la Cuaresma. Nunca es tarde para arrepentirnos. No tengas miedo de buscar al Señor. No vamos a encontrar delante de nosotros a un juez duro, a un juez cruel. Nos decía la palabra de Dios un día de estos, Dios es el único juez justo. ¿Por qué? Porque es el único capaz de ver nuestro corazón. Entonces no temas que Dios conozca lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida. Al contrario, que el saber que Dios es el único que puede mirar dentro de ti y conocer tu corazón, que sea ese el motivo por el cual con más alegría, con más entusiasmo, busquemos al Señor, hoy más que nunca, hoy que el Señor nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.